Hello, my buddies. Hola, amigos. Aquí de nuevo su profe de inglés, Consuelo La Claustra, lista para ayudarlos con todo lo que necesiten y hacer sus guías de la mejor manera posible. Hoy día, como sale ahí en el recuadro, vamos a ver el texto narrativo. Ya hemos visto otros textos, sí que vamos a continuar profundizando en esto porque son necesarios para poder escribir, para poder relatar, para poder armar historias, para poder armar diálogos, ¿ya? Entonces, lo primero, como every class, tienen que recordar traer su cuaderno and pencil, notebook and pencil, porque todos los conocimientos que vayamos desarrollando van a estar relacionados unos con otros. Y los objetivos de esta clase es primero expresar procesos de acción, describir actividades y también comportamientos. Expressing ideas in the past tense, expresar ideas en el pasado simple, porque recuerden que cuando nosotros relatamos algo, tal como dice el prefijo re, tenemos que usar el tiempo pasado simple y vamos a hacer un reconocimiento de the parts of speech. Estas partes del discurso no las vamos a ver en esta clase y las vamos a ver en otra porque va a ser necesaria para muchos otros aprendizajes que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Entonces, vamos a ver los distintos tipos de texto narrativo, la estructura del texto narrativo y cómo vamos a ver así un pequeño repasito de cómo se compone una oración. Entonces, ¿cuál es la estructura de un texto narrativo? El texto narrativo primero tenemos la orientación. Y como dice ahí, la orientación describe el escenario respecto al tiempo y al lugar donde se está desarrollando. Introduce a los personajes principales y orienta al lector sobre lo que va a suceder. Y la complicación, the complication, es una secuencia de eventos que puede partir de manera normal y que después cambia a un tono inusual o problemático. Los personajes pueden reaccionar o evaluar los eventos. Entonces, por ejemplo, si yo parto mi historia diciendo era un día normal, había sol, yo me estaba levantando en la mañana, me lavé los dientes, pero el califón de mi casa se echó a perder, entonces no tenía cómo bañarme, esa sería mi complicación, ¿cierto? Y después seguimos con la resolución, que es que lidia con el problema al que nos enfrentamos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, se me echó a perder el califón, no sabía cómo ducharme, entonces llamé al conserje del departamento para que me ayudara. Y eso resuelve mi problema. Y después existe esta opción, que es el CODA, que evalúa los eventos y que se establece un cambio en un personaje o una enseñanza. Entonces, por ejemplo, yo podría terminar diciendo como, y nunca más olvidé hacer el chequeo de mi termoeléctrico, de mi califón, para nunca más quedar en esa situación. Entonces, ahora quiero que veamos un ejemplo en inglés. Marina was walking in the street on her way to school when she saw a briefcase in the sidewalk. Entonces, Marina estaba caminando en la calle, camino al colegio, cuando se encontró con un maletín en la acera. She opened it and there was a lot of money. Inside, there was the name of the owner, but Marina didn't know whether to keep it or to give it back. Entonces lo abrió y se dio cuenta que había muchísimo dinero. Adentro estaba el nombre del dueño, pero Marina no sabía si quedarse con el dinero o devolverlo. Finally, she contacted the man and he, as a sign of appreciation, gave Marina some money. Finalmente se contactó con el hombre y él, en señal de apreciación por lo que había sucedido, le dio a Marina un poco de ese dinero. She felt great as she made the best decision and she thought if you're a good person, you can be rewarded. Ella se sentía increíble, ya que tomó la mejor decisión y eso la hizo sentir como una gran persona. Y si es que tú eres una buena persona, puedes recibir una compensación o una recompensación por parte del universo. Entonces, leyendo este texto, ¿cuál creen ustedes que será la orientación, el problema, la resolución y si es que no tenemos una coda? Entonces, aquí se los marqué.
Marina estaba caminando en la calle, en camino al colegio, cuando vio un maletín en la acera. Esto no está introduciendo el texto, esta es nuestra orientación, no está dando un contexto. Lo abrió y cuando lo abrió encontró mucho dinero. Adentro estaba el nombre del dueño, pero Marina no sabía si es que quedarse con el dinero o devolverlo. Entonces, en este caso lo que tenemos es la problemática. Marina no sabía si devolver el dinero o quedarse con el dinero. Finalmente se contactó con el hombre y él, con una señal de aprecio por lo que hizo, le dio a Marina un poco de ese dinero. Entonces, ¿cómo se resuelve acá nuestro conflicto? Es que Marina le da dinero al hombre. Finalmente, la coda sería que ella se sintió increíble porque tomó la mejor decisión. Y gracias a que tomó la mejor decisión, ella fue recompensada. Y ahora, ahora que vimos la estructura general de un texto, vamos a hablar de la estructura específica de una oración. En otras clases vamos a aprender, y en esta también, vamos a aprender sobre las distintas partes del discurso, que es la composición más pequeña, no es la más pequeña, pero la más pequeña que vamos a aprender nosotros en este curso, ¿ya? Entonces, la forma más sencilla de breakdown, de deconstruir una oración, es dividiéndola con el sujeto y el predicado. Entonces tenemos Pedro likes talking with friends. A Pedro le gusta hablar con sus amigos. Pedro sería el sujeto y todo lo que sigue sería el predicado. ¿Y por qué sería el predicado? Porque el predicado va después del verbo. Y aquí el verbo principal es likes, le gusta. Entonces, en este caso, Pedro el sujeto y todo lo que viene después del verbo sería el predicado. Y esa es la manera más amplia de poder deconstruir una oración simple. Además de la división sujeto-predicado, que fue lo que les acabo de enseñar, también se puede construir la oración, como les explicaba anteriormente, con léxicos más pequeños para ayudarnos a construir una oración de manera coherente. Y esta división considera 8 elementos de lo que se dice en las partes del discurso, the parts of speech. Y estas son los nouns, los pronouns, adjectives, adverbs, verbs, adverbs again, aquí se me escapó uno, disculpen, prepositions, conjunctions y articles. Entonces, los nouns, como les había explicado a lo mejor en otro video, que ya vieron o no, no importa porque lo voy a repetir, es la forma en que tú nombras a una persona, un lugar, un concepto o un objeto. Por ejemplo, la casa sería el noun. My house sería el noun. Peter, Pedro, noun. Santiago is a beautiful city, Santiago sería el noun. Después tenemos los pronouns, que los pronouns sustituyen un noun en específico. Por ejemplo, llego Consuelo is the English teacher. Consuelo es la profesora de inglés. Pero si yo digo she is the English teacher, she está reemplazando a Miss Consuelo. Los adjectives ayudan a describir los nouns. Por ejemplo, funny, big, small, wide, long, dark, white. Entonces tenemos gracioso, grande, pequeño, ancho, largo, oscuro, blanco. Todas esas palabras que nos ayudan a describir los nouns. Después tenemos los verbos, que los verbos son sencillos de determinar porque son las acciones. Después tenemos los adverbs y los adverbs son una palabra que describe un adjetivo, un verbo u otro adverbio. ¿Se acuerdan que en otro de los videos, o a lo mejor no, así que lo voy a reiterar, hablamos de cómo se hace algo? Los adverbs sirven para explicar cómo se hace algo. Por ejemplo, I cook, yo cocino, y tenemos el pronoun y el verbo. Pero si yo digo I cook amazingly, yo cocino increíblemente, ese increíblemente se usa como el adverb y lo que modifica la acción.
Las preposiciones son exactamente lo mismo que ustedes aprendieron en el español cuando éramos más chicos o en el colegio nos enseñaban el a, ante, bajo, contra, con, desde, de, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. En el inglés está lo mismo. Y aquí un par de ejemplos que son los más típicos, que es in, adentro, on, encima, out, afuera, under, debajo. Y las conjunciones son aquellas palabras que nos ayudan a unir dos ideas o dos oraciones por separado. Por ejemplo, yo les puedo decir, me gusta bailar, y eso es una oración, pero si quiero agregar la oración, me gusta leer, tendría que usar una conjunción, y esa conjunción sería y. Entonces, me gusta bailar y me gusta leer. Y por último tenemos los artículos, que esto es más sencillo, porque en el español tenemos él, ella, ellos, ellas, una, unos, unas, etcétera, mientras que en el inglés tenemos tres simples, que son de, a y an. De siendo un artículo definido y a y an indefinido, a y an. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El texto narrativo se escribe en el presente simple, pero cuando relatamos tenemos que recordar que tenemos que usar el pasado simple. Para dar descripciones podemos usar el presente simple, para relatar hechos usamos el pasado simple. Podemos deconstruir, punto número 2, podemos deconstruir la oración en pedazos grandes, como por ejemplo el sujeto y el predicado, o en palabras más pequeñas, considerando las 8 partes del discurso. Por ejemplo, si yo digo, I love soup, entonces tengo, o I love running, tenemos I, el pronoun, love, amo, y running, que también es una acción. Y los textos narrativos tienen una estructura específica, que es la orientación, la complicación, el problema, la resolución y después, en algunos casos, la coda, que es el aprendizaje que sacamos de esto. Entonces, amigos, espero que esto les haya servido para guiarse un poquito más en lo que es el tema del texto narrativo. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.